Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas, porque tenemos una noticia que ha estado dando mucho de qué hablar, y se trata de nada más y nada menos que de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esa pareja que conquistó corazones con su química en pantalla y que siempre ha mantenido a sus fans expectantes sobre su relación, personal y profesional. El título de este vídeo ya nos da una pista: Can Yaman pidió perdón a Demet Özdemir. ¿El motivo? Y créanme, la historia detrás de esto es digna de contar. Si son fans de la actuación turca, de las historias de amor, o simplemente les gusta estar al tanto de los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, han llegado al lugar indicado. Pero antes de entrar en materia, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta compartirles las últimas noticias, análisis y, por supuesto, las historias más intrigantes del universo de las celebridades. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos a desentrañar este misterio. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido un tema candente. Desde que protagonizaron juntos Erkenci-Kuş, su conexión en pantalla fue tan palpable, tan eléctrica, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para muchos, esos rumores se confirmaron con el tiempo. Tuvieron un romance muy mediático, pasearon su amor por las alfombras rojas, compartieron momentos en redes sociales, y su historia parecía sacada de una película romántica. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en cualquier industria de entretenimiento, las relaciones de las estrellas a menudo son complejas y están bajo el escrutinio público. Y es precisamente esa atención la que a veces puede generar tensiones y malentendidos. La noticia de que Can Yaman ha pedido perdón a Demet Özdemir ha caído como una bomba en las redes sociales y en los portales de noticias del corazón. Pero, ¿qué pudo haber hecho Can para que sintiera la necesidad de disculparse? Las especulaciones son muchas y variadas, y es ahí donde entra nuestro trabajo de investigación y análisis. Si bien los detalles exactos de su relación pasada y las razones de su ruptura no son de dominio público en su totalidad, podemos basarnos en lo que se ha filtrado, en las entrevistas y en el comportamiento público de ambos para intentar reconstruir el panorama. Una de las teorías más fuertes que ha circulado es que la ruptura, y consecuentemente la necesidad de este perdón, estaría ligada a la intensidad de la fama y a las presiones que ambos experimentaron como pareja en el ojo del huracán. Can Yaman, en particular, se convirtió en un fenómeno mundial muy rápidamente. Su carisma, su atractivo físico y su éxito en series como Erkenci-Kuş lo catapultaron a la fama internacional, atrayendo no solo a fans, sino también a proyectos en otros países como Italia. Esta exposición masiva, los constantes rumores, las especulaciones sobre su vida privada y la exigencia de los medios, pueden haber puesto una carga enorme sobre su relación con Demet. Se rumorea que Can, en su afán por aprovechar al máximo las oportunidades profesionales que se le presentaban, o quizás por sentirse abrumado por la fama repentina, pudo haber tomado decisiones o dicho cosas que hirieron a Demet. Es posible que haya habido malentendidos, una comunicación deficiente o incluso que la presión de mantener una imagen pública perfecta haya jugado en su contra. En el mundo del espectáculo, las parejas a menudo tienen que navegar por un mar de expectativas, y a veces, la línea entre lo personal y lo profesional se difumina de maneras que pueden ser perjudiciales. Otra vertiente de esta historia, y que podría explicar la solicitud de perdón, tiene que ver con el manejo de la información. Los medios a menudo son implacables y a veces las declaraciones o acciones de una persona pueden ser tergiversadas o sacadas de contexto. Si Can hizo alguna declaración pública, o si hubo algún incidente que afectó la reputación o la tranquilidad de Demet, él podría sentirse responsable y buscar la manera de reparar el daño. El perdón en este contexto no solo sería una disculpa, sino también un reconocimiento de haber cometido un error y un deseo de enmendarlo. Piensen en esto: cuando una relación termina, especialmente una que ha sido tan pública como la de ellos, las heridas pueden tardar en sanar. Y si hay asuntos pendientes, si quedan cosas por decir o aclarar, el tiempo puede ser un gran sanador, pero también puede traer consigo una mayor perspectiva. Quizás Can, con el paso del tiempo, ha reflexionado sobre su comportamiento, sobre la forma en que manejó la relación o sobre el impacto que sus acciones tuvieron en Demet. Y esa reflexión, esa madurez, lo ha llevado a querer pedir perdón sinceramente. Además, no podemos olvidar que ambos son artistas.
Los artistas por naturaleza son personas sensibles, apasionadas y a menudo intensas. Esto puede ser una cualidad maravillosa para su trabajo, pero también puede llevar a que las emociones se desborden, a que las palabras se digan en caliente, o a que las decisiones se tomen desde un impulso. Si a esto le sumamos la presión de una relación pública, es fácil imaginar cómo podrían surgir conflictos. La pregunta clave es, ¿cuál fue ese motivo concreto? Si bien no tenemos la respuesta definitiva, podemos especular sobre algunas posibilidades basadas en lo que se ha dicho y observado. Podría ser algo relacionado con una infidelidad, o quizás algo más sutil como una falta de apoyo en un momento crucial, o una decisión profesional que implicara alejarse de ella sin la debida consideración. También podría ser algo tan simple como no haber sido el compañero que ella necesitaba cuando él estaba concentrado en su carrera. Lo importante aquí es el acto de pedir perdón. Can Yaman, a pesar de su imagen de hombre seguro y a veces un poco arrogante que algunos medios proyectan, parece haber mostrado una faceta más vulnerable y reflexiva al buscar la reconciliación o la disculpa con Demet. Esto dice mucho de él como persona, más allá de su fama. Reconocer un error y buscar la forma de enmendarlo es un signo de madurez emocional. Y por parte de Demet, su reacción ante este perdón también es algo que mantiene a los fans expectantes. ¿Lo habrá aceptado? ¿Ha pasado página? Demet Özdemir, por su parte, ha mantenido un perfil más reservado en cuanto a su vida privada, y eso también es algo que debemos respetar. Si bien ha tenido otras relaciones y ha seguido adelante con su exitosa carrera, el eco de su romance con Can sigue presente en la memoria de muchos. En el mundo de las celebridades, las reconciliaciones o los gestos de perdón pueden ser interpretados de muchas maneras. A veces son el primer paso para retomar una relación, otras veces son simplemente un cierre de ciclo, un modo de dejar atrás el pasado con una nota de paz. Dado que ambos son profesionales exitosos y siguen caminos separados en sus carreras, es probable que esta solicitud de perdón sea un acto de madurez personal más que una señal de una posible reconciliación romántica. Pero, ¿quién sabe? El corazón y la vida siempre nos sorprenden. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha reavivado el interés en la historia de Can y Demet, y ha generado un sinfín de debates en foros y redes sociales. Los fans están divididos, algunos apoyando a Can por su gesto, otros defendiendo a Demet y esperando que priorice su bienestar. Y es precisamente esa pasión de los fans lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan vibrante. En resumen, la noticia de que Can Yaman pidió perdón a Demet Özdemir apunta a que tras su mediático romance y posterior ruptura, Can ha sentido la necesidad de disculparse. Las razones exactas aún no son completamente claras, pero las teorías más fuertes giran en torno a las presiones de la fama, malentendidos durante su relación, o la forma en que manejaron su vida pública. Este gesto de Can muestra una faceta reflexiva y madura, independientemente de si la relación sentimental se retoma o no. Lo importante es el acto de reconocer posibles errores y buscar la paz. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre este intrigante acontecimiento en la vida de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una visión más clara de lo que pudo haber ocurrido. Antes de irnos, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sido el motivo del perdón de Can a Demet? ¿Creen que este gesto es importante? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo, por favor, no olviden dejar un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos ayudaría muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Gracias de corazón por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho. Adiós.